hermosa. Y hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos del fin y Cristo vuelve pronto, eso es una realidad. El problema no es el coronavirus como tal, sino todo lo que se va a venir antes de la venida de Cristo. Y para aquellos que estamos en Cristo, hermanos, estas son buenas noticias, ¿ok? No se acongojen así como que se hagan chiquitos. Me voy a esconder en mi silla para que nadie me vea. No, hermanos, nosotros tenemos que recordar que Dios es Dios. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, es inmutable, es incambiable, es el Señor, ¿ok? Nuestra vida está en Él, descansa en Él. Y quiero comentarles, hermanos, también que acaba de surgir ahora la gripe aviar llamada H5N6. Digamos que es un influenza, pero potenciada no sé cuántas veces. Ya está en Filipinas y China. Ahora, ¿por qué les comento esto, hermanos? Porque va a llegar también. Y la iglesia no puede estar en temor. Y va a venir esa, y va a venir otra, y va a venir otra, y ya no va a haber vacunas. Y Cristo dijo: habrá pestes y enfermedades incurables. Pero la iglesia debe prevalecer sobre todo eso. Así que, hermanos, no temamos. No temamos. Yo respeto a hermanos que han pues ya cerrado los auditorios y todo por todo esto, hermanos, pero pues creo que la iglesia, su papel y su rol no va por ahí. La iglesia tiene que descansar en Cristo, en el Señor. Y yo les animo a que tengamos esa fe, esa confianza, esa seguridad de que Dios está en control. No somos torpes, no somos tontos por estar aquí. Nosotros sabemos a quién le hemos creído. Y hermanos, también debemos pues ser conscientes de la situación que está pasando. Pero también recordar que la vida y la muerte están en las manos del Señor. No están en las manos de un virus. Si la semana pasada lo comenté, si Dios determina que mueras de esto, vas a morir de esto, y si no, no, punto. No pasa más de ahí. Eso es algo que debemos de entender. No alguien se va a enfermar de coronavirus y se muere y Dios va a decir: ay, se me adelantó. Claro que no, hermanos, eso no pasa. Tenemos que ser también entendidos de quién es Dios y el control que Él tiene sobre su creación. Hace rato lo cantábamos. Él protege, cuida, reina sobre toda su creación. Si no, Él no sería Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que descansar en ese Dios todopoderoso, el único verdadero Dios que ha dado su vida en rescate por nosotros, hermanos. Si Cristo murió por nosotros en la cruz, dice Pablo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Iglesia, nuestra esperanza está en el cielo, en la vida eterna, no en este mundo. En este mundo hay temor, en este mundo hay aflicción. Y Jesús nos dijo: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Dios, iglesia. Así que vuelvo a repetir, es muy respetable quien no quiera congregarse en unas semanas, está bien, es entendible. Pero pues el Señor, mientras permita que mi corazón lata, voy a estar detrás de este púlpito también, compartiendo la palabra del Señor y sirviendo a mi Cristo. Porque si el Señor vuelve, yo quiero que me haya haciendo su voluntad y no escondido, sino hablándole a los demás de quién es el Señor y de que se arrepientan. Así como aquel Martín Lutero, con esa peste bubónica. Toda la gente huía en Europa, muchas muertes, muchas. Imagínense, no había la tecnología, ni los avances, ni los medios de comunicación como ahora. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Salió, predicó, anunció, la gente se convertía, se congregaban y no se enfermaban, porque Dios está en control. Así que, hermanos, yo les animo a permanecer en esa seguridad y en esa confianza de que Dios es Dios, Él está en su trono. Tu vida y mi vida están en sus manos. Fuimos comprados por la sangre de Cristo y no hay absolutamente nada que nos pueda separar de Él. Así que no lo olviden, las promesas de Dios son para la iglesia, no para el mundo. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo teme, corre, huye, se espanta, pero la iglesia no. La iglesia no. Si a alguien hemos de temer, que sea el Señor. Amén. Bien. Hechos capítulo 5, hermanos. Continuamos con la serie Hechos de los Apóstoles. Y he titulado el día de hoy esta enseñanza, La virtud de la honestidad. Hechos capítulo 5.
Solo como una breve introducción antes de orar, yo quiero recordarles que en el capítulo 4, lo que estuvimos viendo la semana pasada, al final, donde el encabezado de Hechos capítulo 4 nos dice todas las cosas en común a partir del verso 32, apareció un personaje llamado Bernabé. Este hombre Bernabé dice que fue y vendió una propiedad, un terreno que era suyo, y trajo lo de la venta a los pies de los apóstoles, y bueno, y repartían todo para los hermanos, para que ninguno tuviera necesidad. Digo, yo sé que eso suena muy hermoso, muy utópico para el día de hoy, pero esa es la realidad de la iglesia. La iglesia debe de buscar el satisfacer las necesidades de los que le rodean. Esa es parte de las funciones que tenemos. Por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos que fomentar la paz y la tranquilidad en medio de una angustia que este mundo pueda vivir, porque la paz que gobierna nuestras vidas es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por lo cual este hombre Bernabé trajo ese dinero, lo trajo a los pies de los apóstoles y lo repartieron. Y es entonces este preámbulo de la generosidad, la disposición y un corazón en gratitud que nos marca la antesala de lo que vamos a ver ahora en el capítulo 5 con Ananías y Zafira. Es muy importante recordar, amados hermanos, que las Escrituras son palabra de Dios. Y que lo que Dios ha registrado o permitió se registrara en las Escrituras es para nuestro ejemplo, para nuestro propósito, para nuestro provecho. Lo que está en la palabra de Dios tiene el propósito de mostrar a Dios su gloria y mostrar a nosotros la gran necesidad de Él y la obediencia que demanda de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice por favor este tiempo, Señor. Que podamos disfrutar, gozar, deleitarnos, Señor, de lo que tú tienes para nosotros en los manjares de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te ruego, Señor, porque hoy tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene más y más, y que podamos, Señor, ser esforzados, varones y mujeres valientes y esforzados en el llamado que tenemos de parte tuya. Padre, guarda tu iglesia, guarda a mis hermanos, guarda a mis hermanas, guarda mi propia vida, Señor, de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Queremos hacer todo por fe, queremos hacer todo por convicciones de tu palabra. No hacerlo solamente, Señor, en nuestras fuerzas, sino hacerlo con tu fuerza, con tu palabra que nos sostienen. Rogamos, Señor, también por nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Señor, que tú puedas confirmar en sus corazones la seguridad de la salvación que hay en Cristo y que a su vez la seguridad de pertenencia como hijos tuyos, porque tú nos has adoptados para ser miembros de la familia de Dios. Padre, hoy, a través de tu palabra, aprenderemos una de las virtudes que a veces están tan perdidas, oh Señor, tan ocultas y olvidadas en tu pueblo, la virtud de la honestidad. Cuán importante es ser honesto para ti. Y cuán importante es aprender de ti la honestidad, Señor, porque esto acarreará bendición a nuestras vidas. Señor, este tiempo en tus manos, mi vida y todo lo que se haga en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ananías y Zafira. Dice aquí a partir del verso 1, teniendo el preludio de la introducción, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí Ananías y Zafira estaban replicando lo que Bernabé acababa de hacer. Ahora es importante que en el capítulo anterior donde vemos esto, es que todas las personas tenían todo en común. Bernabé vendió su heredad, la repartió entre todos, lo puso en las manos de los apóstoles, lo repartieron y hubo igualdad, todas las cosas en común, como enseña la Escritura. Pero resulta que Bernabé halló cierta gracia con los apóstoles por esta acción. De alguna forma, pues lo vieron como alguien generoso, alguien que su corazón no está puesto en las cosas del mundo, y dijeron, este es un siervo del Señor, gloria a Dios por su vida, Dios lo envió para que hubiese provisión para la iglesia, supongámoslo. Y entonces Ananías lo vio y dijo, queremos ser igual. Queremos hallar gracia con los apóstoles, queremos ser alguien, queremos que nos identifiquen, que nos reconozcan aquí como alguien generoso. Nosotros encontramos en las Escrituras, amados hermanos, que hay un serio problema con el dinero, y en sí el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Ahí está la raíz del problema.
¿Dónde se encuentra nuestro corazón? Porque aquí nosotros estamos viendo que sí, hubo generosidad y disposición. Oye, vamos a vender este terreno o esta heredad. Pero el problema es que sustrajeron del precio. De alguna forma fue, lo vendimos por poner una cantidad en 1,000,000 de pesos, pero vamos a quedarnos unos 200 nosotros. Pues, ¿cómo vamos a dar todo? Y entonces sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Su mujer estuvo ahí, no fue ayuda idónea, sino todo lo contrario, no le estorbó a su esposo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pareciera la misma historia que sucedió con Bernabé, pero no, hay una gran diferencia. Hay algo oculto ahí. ¿Saben? Dios nos manda a ser íntegros. La palabra integridad viene de un término que tiene que ver con ser de una sola pieza. No solo estamos hablando aquí de santidad, no solamente estamos hablando de, ay, Dios quiere que yo me porte como un ángel. No, no estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de convicciones. Estamos hablando de lo que Dios ha traído a nuestro corazón a través de su palabra, que es ser honestos. Y es una de las virtudes, la honestidad y la integridad, que se han perdido, incluso dentro del pueblo de Dios. Dios demanda que su pueblo sea recto en todos sus tratos con los hombres. Dios lo demanda porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de integridad, Dios es un Dios de santidad. Pero este hombre, con un corazón corrupto, un corazón avaro, avaricioso, codicioso, dijo, mira, vamos a hacerlo para hallar gracia con la iglesia, pero vamos a quedarnos algo. Y dijo Pedro, Ananías, miren la confrontación del apóstol Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Y sustrajeras del precio de la heredad. Le dice, mira, si la hubieras retenido, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba todo en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! Hermanos, esto es de llamar la atención a cada una de nuestras vidas, porque Dios nos está llamando a nosotros a vivir en transparencia, en honestidad, en todo lo que hacemos, en todo lo que determinamos y en todo lo que prometemos, incluso a Dios. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, sabe con qué propósito, con qué actitud hacemos lo que hacemos. Y Él nos está diciendo, sean íntegros, sean honestos y sean rectos, porque lo que hagan lo podemos hacer a favor o en contra de nuestra relación con el Señor. Cuando tú le dices a una persona, sí, claro que sí, la Escritura te dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Y cuando una persona dice, no, por supuesto que no, pero es sí, estás mintiendo en cualquiera de ambos casos. Hermano, la Biblia no dice, no mentirás, a menos que sea piadosamente, o por un bien, o por no causar un daño. No, hermanos. El que dijo no mentirás, dijo no mentirás. No dirás falso testimonio a tu prójimo. Y cuando Jesús habla de esto, nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es decir, que ya no jures. La iglesia no debe andar jurando, no te lo juro, no te lo prometo. No, sí es sí y no es no. Y saben, el problema está que la iglesia a veces no entiende que al decir sí, nosotros estamos comprometiendo el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Porque es de Cristo de quien nos jactamos, que nos respalda. Por eso yo también, y muchas veces se los he dicho, siempre es recomendable, no hagas negocios con la bandera de Cristo o del cristianismo que profesas. Nunca digas, no, ¿cómo crees? Yo no te voy a fallar, yo soy cristiano. No digas eso porque vas a fallar. Porque la fidelidad de un trato no se basa en lo que tú dices, sino en la integridad que hay en tu corazón. Las palabras se las lleva el viento, pero las convicciones de la palabra de Dios son fruto genuino de un corazón arrepentido. No confíes en el que dice, confía en el que hace. Por eso Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Hermanos, la integridad y la honestidad es una virtud que debe ser un marco que rodea tu vida. Debes ser una persona confiable. Tú debes de ser una persona con la cual las personas se puedan acercar y tener la confianza, incluso de poder abrir sus corazones contigo, porque van a recibir un buen consejo y no una patada por la espalda. Tú y yo debemos de ser hombres y mujeres de tal fidelidad a la palabra de Dios, de tal apego y tal conformidad a Cristo, que realmente se manifieste que Cristo es el Señor en nuestras vidas. Sin embargo, Pedro reprende a este hombre Ananías. Todo parecía ir muy bien, pero imagínense la situación en la que se encontraba Ananías cuando fue descubierto en su pecado. Porque todo lo que no es de fe es pecado, dice la Escritura, y también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es también contado por pecado. Y pecado, amados hermanos, no es ir y matar a alguien, o no es solamente ir y robar un banco. Aquí estamos hablando de algo que también le pertenecía a Ananías. Porque Pedro le dice, mira, si no vendes ese terreno, pues es tuyo. Y aún vendiéndolo, cuando te dan el dinero, también es tuyo. Pero el problema no estuvo ahí. El problema estuvo que en su corazón dijo, Señor, voy a vender esto y lo voy a dar todo para ti. Pero cuando recibió el dinero, la cosa cambió. Probablemente te ha pasado y piensas, ahora que reciba yo este dinero, ahora sí para la obra del Señor. Y cuando llega, haces la obra del Señor, pero mira, me hacen falta unas camisas, tengo que comprar tengo que comprar el otro. Y eso el Señor lo sabe. Eso el Señor lo ve. Y es lo que sucedió con Ananías. No hubo integridad en su corazón. Porque él le prometió a Dios, es la intención del texto, él le prometió dar a Dios todo lo que recibiera por esa heredad, pero sustrajo de ahí. Y Pedro le dice, has mentido al Espíritu Santo. Mejor no lo hubieras dado o no lo hubieras vendido, pero lo que hiciste estuvo mal. Ahí estuvo el problema. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo de una manera tan sutil Satanás puede engañar, porque aquí está hablando Pedro, que fue Satanás el que sembró esa semilla de codicia en el corazón de Ananías. ¿Qué no acaso si estas cosas se quedaban en tus manos te pertenecían? ¿Por qué permitiste que Satanás hiciera esto en tu corazón? Hermanos, démonos cuenta cómo las Escrituras nos muestran la manera de operar de Satanás. Con una manera tan sutil, algo que pareciera inocente, pero pues si es mi terreno. El problema no es el terreno, el problema no es que lo vendiste, el problema es que tu corazón no fue recto con lo prometido a Dios. Ese es el punto. Y ahora, aquí estamos pensando en un terreno, pero piensa en lo que promete. Señor, ahora sí te voy a servir. Ahora sí me voy a involucrar. Ahora sí, Señor, seré fiel. Ahora sí estaré buscando de tu rostro. Ahora sí me voy a congregar, voy a discipularme. Ahora sí le voy a echar ganas. Tengo 10, 15, 20 años en Cristo. No puedo estar igual, pero sigues igual. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? Ahora, bendito sea el Señor que no nos pasa igual como les pasó a Ananías, ¿verdad? Y a Zafira. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Entonces, en el verso 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó, fue de caerse, no de que se quedó callado, ¿ok? Cayó y expiró. Así la caducidad llegó, le entró coronavirus, ¡pum! Adiós. Eso es solo para que vean cómo Dios está en control, ¿ok? Así se le cayó del segundo piso a Pablo uno por estar escuchando largamente sus predicaciones, cayó y murió, y bajó el apóstol, oró por él y resucitó. La vida está en las manos del Señor, ¿ok? Bien, pero si se duerme alguien se cae, yo no sé si tenga esa facultad, ¿ok? Bien, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, porque dijeron, oye, esto es algo severo. Y además, hermanos, esto nos debe marcar
de una manera muy clara en nuestro corazón que el hablar de la gracia no es hablar un estilo de vida en Cristo permisivo, un estilo de vida pecaminoso donde Dios dice, no te preocupes, yo te perdono todo lo que hagas, vive como quieras. No, hermanos, ya lo hemos explicado, el mal entendimiento de la gracia. Y se levantaron entonces los jóvenes, envolvieron a Ananías y lo sacaron y lo sepultaron. Rápido, ¿cómo va? Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ay, habrá entrado su esposa diciendo, Ananías ya trajo el dinero, ahorita nos van a recibir, me van a poner casi la alfombra roja. Hermana, pase usted que ofrendó tanto al Señor, ¿verdad? Esa era la intención de Ananías y Zafira. Querían ser reconocidos entre los apóstoles. Buscaban la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Y entra su esposa, llega y le dice Pedro, ay, el hermano Pedro, no perdió oportunidad, ¿verdad? Empezó a ejecutarse ahí a algunos. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? Ay, hermanos, ¿se imaginan? Yo creo que en ese momento enmudeció, tragó saliva y se quedó pálida. Yo me imagino la escena. Pobrecita. Y además, quieran que no, la autoridad de un apóstol de Cristo debe haber sido hoy. La humildad, el carácter, pero la autoridad con lo que hablaban. Les dijo, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y lógico lo que dice el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Saben? Me encanta esto, hermanos, porque nos refleja que con Dios no se juega y que con sus cosas no se juegan, porque las cosas de Dios son santísimas. Dios es santo, 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 y las cosas que son del Señor se deben tratar de esa forma, de esa manera. Bendito sea el Señor, que no ha pasado así cada vez que le has mentido al Espíritu Santo, porque probablemente ninguno estaríamos aquí, a menos que apenas hoy nacieras de nuevo, pero tarde o temprano caerías. ¿Saben? Es impresionante ver esto. Y lo que me llama la atención es que ambos pactos, ahora voy a hablar la ley, el Antiguo Testamento, inició con un juicio. Y el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, también viene un juicio de parte de Dios. Porque en ambos pactos Dios está dejándose ver como alguien que no puede ser burlado, sino alguien que debe ser temido, reverenciado, honrado, amado, respetado, servido y exaltado. Solo Él merece gloria y lo está demostrando aquí. ¿Con la muerte? Sí, con la muerte, para que aprendamos a no blasfemar contra Él. Levítico capítulo 10. No pierdan Hechos 5, por favor. Levítico, ¿dónde está? ¿Hay Levítico en la Biblia? ¿Existe eso? Levítico capítulo 10. Y vamos a leer versos del 1 al 4. Les voy a hablar de dos personajes muy curiosos llamados Nadab y Abiú. Eran hermanos, eran hermanitos y eran hijos de Aarón,
hermano de Moisés, es decir, eran sobrinos de Moisés. Eran sobrinos del pastor de Israel, por decirlo así. Y estos hombres, como ustedes saben, Aarón, según la ley, son del linaje sacerdotal. La tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob, van a decir, bueno, que este árbol genealógico, ¿de dónde salió? Hay que leer Génesis, hermanos. Bueno, cuando nace Leví, Dios lo aparta para que él y su descendencia sirvan en todo lo que tiene que ver con el sacerdocio y la adoración. Por eso hoy todos los músicos tienen que ser levitas, porque vienen de Leví, ¿no es cierto? No. Los músicos no son levitas, ni son salmistas, porque los salmos son 150 y están en la Biblia. Así que no hay más salmos, más que esos. Y no hay levitas, ¿verdad? Y menos aquí en Tulancingo, yo creo que no hay. Puede ser que sí, alguno por ahí que se escapó, pero hermanos, estos hombres eran llamados, consagrados para servir a Dios. Y aquellos que escucharon la serie de adoración que tuvimos el año pasado, saben lo importante que es que la iglesia ofrezca adoración y sacrificio a Dios de acuerdo a como Él lo mandó. Y aquí nos dice lo siguiente, a partir del versículo 1 de Levítico capítulo 10. Si no traes Biblia, siéntate con un cristiano, él seguro trae una. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Después de que Aarón, su padre, ofreció sacrificio como Dios le mandó, vinieron sus dos hijos y dijeron, oye, ahora vamos tú y yo a ofrecerle fuego al Señor. Vamos a ofrecerle sacrificio. Todo ello cenaba muy bien. Pero tomaron su incienso, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño, que Él, es decir, Dios, nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, fíjense, el tío que acaba de ver muertos, fulminados a sus sobrinos, le dice a su hermano, es decir, al papá de los niños, de los jóvenes, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Sí, Señor, tú eres Dios. Acaban de morir sus dos hijos. ¿Nosotros qué hacemos hoy? Si alguien cercano muere, ¿por qué, Señor? Y nos enojamos y no nos congregamos y estamos irritados con la iglesia y no vuelvo a ir a esa iglesia. Y somos muy berrinchudos, la verdad, muy infantiles. Pero aquí nos damos cuenta la seriedad de entender quién es Dios. Y en ese momento Aarón dijo, mis hijos murieron, pero no honraron a Dios. Yo quiero decirte algo, padre y madre de familia. Si tus hijos no honran a Dios en sus vidas, en el día del juicio tú vas a ver cómo Dios los envía al lago de fuego. Y lo único que vas a poder decir es, Dios es justo. Y entonces Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Porque el Señor debe ser santificado. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Ananías y Zafira cayeron muertos, fueron envueltos y sacados. Nadab y Abiú cayeron muertos, fueron envueltos y sacados de ahí. Es fuerte. Pero Dios nos deja ver aquí que sea bajo la ley o sea bajo la gracia, Él sigue siendo Dios.
Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el Nuevo Testamento, que fulminó a dos personas, a un matrimonio que le mintieron a Dios, que le prometieron algo y no lo hicieron. Y Dios dejó esto por señal, tanto en Nadab y Abiú, como en Ananías y Zafira, para nosotros, para que entendamos cómo debemos presentarnos delante de Dios y cómo deben ser nuestras vidas siempre en reverencia, en integridad delante de Dios. La virtud de la honestidad, como hemos titulado el mensaje de hoy. El ser honesto delante de Dios es algo que Dios siempre va a respaldar y va a bendecir. Y por la mano de los apóstoles, verso 12, Hechos 5, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes, es decir, en un mismo parecer y en un mismo sentir. Es decir, no solamente estamos de acuerdo, sino que sentimos lo mismo. Nuestras emociones, afectos y pensamientos se canalizan con un mismo objetivo, la gloria de Dios. Y estaban todos unánimes ahí en el pórtico de Salomón, que tiene que ver con el templo. De los demás, ninguno. Escuchen, los que no eran creyentes, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Dicen, no, vaya a quedar yo muerto ahí. Mas el pueblo los alababa grandemente. Qué interesante lo que Dios estaba haciendo con la iglesia. Estamos viendo la iglesia primitiva, la primera iglesia, estamos hablando de nuestros antepasados en la fe, estamos hablando de los primeros creyentes en Cristo Jesús, que estuvieron viviendo persecución y prueba. La semana pasada yo les dije, ellos estaban realmente expuestos a que al salir y predicaran el evangelio los decapitaran o los crucificaran. ¿Qué va a prohibir hoy que hablemos? Nada. Nada, absolutamente nada lo puede prohibir. Mientras estés sano, sírvele al Señor. Y los que creían en el Señor, verso 14, aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto creían y crecía la iglesia, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, ¿podemos ver lo que estaba sucediendo? ¿Podemos darnos una idea del poder de Dios que se estaba manifestando a través de la llegada del Evangelio? Había salvación, había esperanza, había sanidades, había milagros y señales. Tantas cosas que la gente no podía negar lo que estaba pasando. El temor no llegó a la iglesia, sino que se llenaron del gozo del Señor, porque esa es su fuerza. Es el temor del Señor lo que nos sostiene. A Jehová de los ejércitos, a Él temed, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. La gente comenzó a creer. Pero se dan cuenta que aquellos que estaban creyendo en Cristo y que caminaban ahora con los apóstoles y que seguían la doctrina de los apóstoles, ¿entendían que no era un juego estar ahí? ¿Cuántas veces nos tuvieron que rogar a nosotros quizá para congregarnos? ¿Cuántas veces? No, pues es que fui necio, es que fui... Sí, bueno, eso estoy de acuerdo cuando no eras creyente. Pero una vez que eres creyente, hermanos, el mismo Isaías dice, no seamos como el caballo, ¿verdad? Que tiene que ser arreado. Hermanos, nosotros no vemos eso en las Escrituras. Nosotros no vemos al apóstol Pedro y a Juan diciendo, oye, ya va a empezar el sermón en el monte, vamos a tocar a todas las casas, para que vengan al culto, si no, no van a venir. No, hermanos, cuando Jesús les habló diciendo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá parte conmigo, dijeron, dura es esta palabra, y se empezaron a ir.
Y me encanta cómo Jesús voltea y le dice a Pedro, diles que no se vayan, vamos a poner una carne asada, vamos a poner grandes juegos para los niños, diles que vamos a tener entretenimiento en la iglesia, mira, teatros, pantomimas. No, hermanos, la iglesia ha caído en un juego, en un show para entretener al mundo. La iglesia tiene que ser fiel a la exposición de las Escrituras y ya. Nada más. Y de pronto cuando entonces Jesús comenzaba sus sermones y al finalizar, volteaba y le decía a Juan, toca el piano, bajito. Pedro, baja las luces. Sóplenme un poco de arena aquí para que, como hielo seco, el que quiera aceptarme en su corazón, pase al frente. Hermanos, ¿a qué hemos reducido la gloria de Dios? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacamos eso? ¿A quién imitamos? Porque en las Escrituras no encontramos ese patrón. Si estuviera ahí lo haríamos, por supuesto. Pero no está en la Biblia. Y quien lo hace es muy respetable, pero no está en la Biblia. Y Dios nos manda a ser fieles a su palabra, no a lo que nosotros creamos o a una denominación. Y claramente aquí nos encontramos con una situación difícil. La iglesia crecía, los creyentes aumentaban, pero estaba en riesgo sus vidas, pero tenían una promesa y una esperanza, la vida eterna. Ese es el fundamento del Evangelio, la vida eterna, el prepararnos para eso. Tú y yo estamos aquí sentados como soldados para pelear la buena batalla de la fe en lo que llega el tiempo de partir con nuestro comandante en jefe. Así de sencillo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta, nuevamente los saduceos, otra vez se llenaron de celos. Muy carnales estos personajes. Y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Y voy a decirlo así, otra vez. Otra vez. En aquellos días era bienaventurado el ser perseguido por causa de la justicia. Y hoy debe ser igual. No debe ser perseguido por la justicia, son dos cosas diferentes, ¿ok? Tenemos que ser bienaventurados cuando nos persiguen, cuando hablan toda clase de mal mintiendo contra ti, siempre y cuando tu testimonio sea real y verdadero en Cristo. Echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, vean lo que les dijo el ángel. De entrada es tremendo ver que un ángel fue enviado por el Señor para sacarlos de la cárcel. Ahí cualquiera podría pensar, bueno, pero ¿qué no Dios nos dice que nos sometamos ahí a las autoridades? Y Él mismo envió un ángel que los sacara de la cárcel. Vuelvo a aclarar lo que dije la semana pasada para que no haya un malentendido en esto, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo. No había sujeción a estas autoridades porque eran autoridades religiosas. Eran los saduceos, era el Sanedrín. No estamos hablando de los soldados o de los gobernantes, como si hubiera sido Poncio Pilatos, por ejemplo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué hizo Jesús cuando fue llevado con Poncio Pilatos? ¿Fue un ángel y lo sacó? No, estuvo ahí. Con Herodes, estuvo ahí. El Señor no rehusó en ningún momento estar ahí. ¿Y qué le dijo a Poncio Pilatos? Ninguna potestad tiene sobre mí más la que te sea dada de arriba. Ay, mi Señor. Porque mi reino no es de este mundo. Y aún en Getsemaní, cuando Jesús estaba ahí, cuando Pedro se levanta, bien impetuoso, ¿verdad? Primero le cortó la oreja a Malco, luego mató a Ananías y a Zafira. ¿No es cierto? Pero, miren, hermanos, nosotros nos encontramos, era rudo Pedro, ¿verdad? Pero miren, hermano, nosotros nos encontramos a Pedro ahí en Getsemaní. Le corta la oreja a Malco, el Señor recoge la oreja, se la pone, es sanado. Y le dice, ¿tú crees que yo no puedo pedirle a mi Padre que envíe unas cuantas legiones de ángeles a salvarme? Pero esto tiene que acontecer.
Hermanos, Jesús dijo que tú y yo tenemos que morir. Mientras estás aquí, muere a ti mismo. Y cuando mueras definitivamente y te separes de este cuerpo, vas a estar en la presencia del Señor. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Morir? Hermanos, eso será un instante. Pero la gloria eterna no tiene comparación. Los apóstoles estaban otra vez en la cárcel. Y el ángel les dice, id, vayan. Y puestos en pie en el templo. ¿En dónde? En el templo. Pero si los acaban de meter a la cárcel por estar ahí. En el templo. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Me encanta el término que usan los ángeles, el ángel aquí. No les dijo, vayan y háblenles de Jesús, por ejemplo. O hablen del Evangelio. No, háblenles todos los aspectos de esta vida. Porque la iglesia tiene la respuesta a la interrogante más grande que el ser humano se ha hecho desde que fue creado. ¿De dónde vengo? ¿De dónde soy o quién soy? ¿Y a dónde voy? La respuesta está en el Evangelio. Vayan y hablen las respuestas que el mundo necesita. ¿Saben qué estamos haciendo este domingo aquí reunidos? Llenándonos de la palabra del Señor para que entre semana podamos llevar palabra de vida, palabra de aliento, de ánimo a un mundo que está en temor. A eso venimos aquí. La iglesia no está puesta en este mundo para esconderse. La iglesia no está puesta en este mundo para que un virus la amedrente y se esconda detrás de una puerta. La iglesia está puesta en este mundo para ser sal y para ser luz y para anunciar que Cristo vuelve. Hermanos, esa es la iglesia de Cristo y tenemos que prevalecer en eso. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Oiga, tráiganse a estos discípulos de Jesús, tráiganlos por favor, los que están en la cárcel. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. La palabra de Dios no está presa, ¿verdad? Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Miren, no están ahí, pero por cierto, ¿qué creen? No sé cómo se salieron, porque todo está cerrado, con toda la seguridad. Y los guardias están afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo ello. En lugar de que dijeran, entonces realmente el Señor está con ellos, Jesús era el Mesías, arrepintámonos, reconozcamos al Señor. No, ¿en qué va a acabar todo esto? Se nos escapan de la cárcel, sanan personas. Wow. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Pues nada, tontos. El pueblo ya les aclamaba, y cuando los trajeron los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense, lo que a ellos les preocupaba es que los culparan de haber crucificado a Jesús. Ahora resulta que van a hacer de ese tal Jesús un mártir. ¿Qué no les prohibimos que ya no hablaran en ese nombre? ¿Qué les dijo Pedro en el capítulo anterior? Juzgad vosotros si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. En ese contexto es cuando no hay que obedecer a las autoridades de esta tierra.
Que quede claro. Cuando estamos hablando de autoridades civiles, hay que respetar las instrucciones que nos dan, ¿ok? Si te multan, paga tu multa. Bueno. Respondió Pedro. Ay, dice Pedro, siempre tomando la batuta. Y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les volvió a responder lo mismo, como diciendo, ¿no oíste lo que dije la vez anterior? ¿Que vamos a obedecer a Dios y no a ustedes? Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Les vuelve a predicar el Evangelio. Y es bueno predicarnos el Evangelio todos los días, iglesia. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién llega el Espíritu Santo? ¿Al que se emociona? ¿Al que le dan ataques epilépticos en el piso? No, a los que le obedecen. A los que le obedecen. En la obediencia a la palabra está la bendición. Y Dios es honrado cuando se obedece su palabra, no cuando nos emocionamos con ella, cuando se obedece. Y nosotros somos testigos. Dice, y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este hombre Gamaliel era un hombre piadoso. Era un hombre que probablemente, no lo sabemos, si lo vemos en el cielo lo sabremos finalmente, pero yo creo que fue salvo. Era un hombre que seguramente, después de escuchar a su mejor aprendiz, ha de haber pensado, esto realmente es del Señor. Este hombre Gamaliel fue el que tenía una de las escuelas teológicas más impresionantes en Jerusalén en aquellos días. La razón por la cual Saulo de Tarso, él podía dominar diferentes idiomas y conocía las diferentes culturas de aquel mundo conocido, era porque fue instruido a los pies de este hombre, Gamaliel. Se levanta este hombre, sacan a los apóstoles y luego les dijo, miren varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Un hombre muy sabio. Fíjense hermanos, cómo hemos visto hasta ahorita la integridad y la honestidad que respaldan a los apóstoles. Lo contrario a lo que sucedió a Ananías y Zafira, y lo contrario a Adab y Abiú, hijos de Aarón en el Antiguo Testamento, cuando ofrecieron un fuego, un sacrificio que Dios no les mandó. Por eso es, hermanos amados, que cuando tú y yo venimos a adorar al Señor, debemos de entender cómo Él pide en su palabra el ser adorado. No debemos ser creativos, innovadores, sino tenemos que buscar adorar como Dios lo pide. Porque Él es el que va a ser adorado, no nosotros. Ay, como que hoy no me gustó la alabanza. Pues qué bueno, porque no era para ti. Es para el Señor, es para su gloria. ¿Bien? Porque antes de estos días se levantó un tal Teudas, diciendo que era alguien. Ya digo tal porque Pedro igual habló de un tal fulano, ¿verdad? En los capítulos anteriores. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Estamos viendo una exposición magistral de Gamaliel con referencia al cuidado del observar lo que estaba sucediendo con este movimiento. Después de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. También se murió él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, dice Gamaliel, y se lo está diciendo al Sanedrín, a los principales en Jerusalén, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no
la podréis destruir. Y así le decimos a cualquier virus y a cualquier cosa, ¿verdad? Si esta obra es de Dios, no la vas a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel está despertando el entendimiento de aquellos religiosos. Dense cuenta. Aquellos hombres se levantaron, hicieron sus movimientos, se murieron y sus seguidores se disiparon. Pero, estos hombres levantan muertos, sanan enfermos. Esto es diferente. Gamaliel no era torpe, era alguien sabio, era un erudito, era alguien capaz de notar, porque no es lo mismo inteligencia que sabiduría. Era un hombre sabio que supo entender, comprender lo que estaba pasando. Les dijo, cuidado, porque no sea que en este caso sí se hallen peleando contra Dios. Y esa obra no la van a poder destruir. Y entonces convinieron con él o acordaron con Gamaliel y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ay hermanos, les daban su masaje, estaban tensos, pues estaban preocupados por la situación y pues entonces en el Sanedrín los llevaban y les daban su masaje para que estuvieran tranquilos. No, hermanos, vean lo que padecían injustamente. Cuando digas por qué a mí, ellos probablemente lo dijeron y Dios tenía un propósito, ¿verdad? Y convinieron con él, los azotaron, los intimaron que no hablasen. Nuevamente les dijeron, ya no hablen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio espantados y llenos de temor. No, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, esa es la actitud del verdadero creyente, Señor. No importa lo que suceda, mientras tu palabra se siga predicando, mientras tú me sigas utilizando y pueda ser un instrumento en tus manos, Señor, úsame, úsame. Esa es la actitud verdadera de un hijo de Dios. Y todos los días entonces, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos, iglesia. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra tu grandeza, tu poder, tu dominio y tu autoridad. Y también, Señor, nos muestra que tú eres santísimo. Señor, hoy hemos aprendido la virtud de la honestidad. Cuán importante es ser honestos, transparentes, íntegros delante de ti, en nuestros acuerdos con los demás hombres, para que siempre demos un buen testimonio de Cristo. Señor, tú nos pides que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ayúdanos, Señor, a no titubear, a que cuando tengamos nosotros la tentación de mentir para vernos beneficiados en algo, Señor, resistamos esa prueba. Resistamos la tentación y superemos esa prueba, Padre. Ayúdanos a serte fieles a ti. Vemos aquí en las Escrituras estos siervos tuyos, Señor, que estaban expuestos a la muerte en cualquier momento, Señor, que nunca dudaron en seguir adelante con la obra del ministerio. Nunca dudaron en seguir adelante proclamando tu palabra. Y no va a haber absolutamente nada que detenga a tu iglesia, Señor. Porque hasta el día que tú determines que tu iglesia esté en este mundo, tu iglesia prevalecerá sobre las puertas del Hades. Tú, Señor, eres quien sostiene a su iglesia. Por eso, Señor, es que estamos confiados. Por eso es que hay fe en nosotros. Por eso somos un pueblo de fe, creyentes verdaderos en la palabra de Dios, porque tú eres el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Señor, en ti es que confiamos. Señor, y oramos en esta mañana porque nos guardes, porque nos fortalezcas y porque no venga ninguna situación del exterior a Permítenos descansar en ti, Padre. Permítenos, Señor, serte fieles. Permítenos ser tu iglesia, Señor, en este mundo. No una iglesia temerosa, sino una iglesia que tiene las respuestas. Una iglesia que es luz. Una iglesia que no se esconde, sino una iglesia, Señor, que cumple con la comisión que ha recibido de Cristo. Porque no hay instrucción,
no hay ordenanza, no hay mandato que esté por encima de la gran comisión que tu iglesia ha recibido de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, enseñándoles a guardar y hacer todo lo que tú nos has mandado. Señor, mientras haya un palpitar en nuestro corazón y nuestros pulmones sean capaces de respirar, concédenos serte fieles, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.